Seguramente vieron en las noticias la tragedia que se suscitó en Michoacán, donde un joven de 15 años en una preparatoria desvivió a dos de sus profesoras y que pertenecía a grupos incels. O el año pasado, lo que sucedió en CCH Sur con el joven Lex Ashton, que pues también desvivió a uno de sus compañeros y lastimó a otras personas. Lo primero que dicen los medios es que estos son jóvenes con problemas o que son casos aislados. Pero si rascamos un poquito más de la superficie, nos daremos cuenta que en realidad se trata de algo mucho más oscuro. Se trata de algo que se está cocinando a fuego lento en los foros de internet y que les está diciendo a los hombres que las mujeres somos el origen de todos sus problemas. Abordar el tema de la manósfera y los incels en 2026 no es un capricho feminista, es una urgencia de seguridad pública. Estamos viendo cómo el humor negro se está convirtiendo en disparos y puñaladas en nuestras propias escuelas. Así que es necesario que nombremos este sistema que está radicalizando a los morros para poder frenar la violencia. Así que hoy nos vamos a meter al fondo de esa cloaca, no para asustarnos, no para que nos dé miedo, sino para entender de dónde viene. Porque el primer paso para destruir a ese monstruo es nombrarlo y comprender cómo es que se alimenta. Hola bebés, soy Lau, hola chicos que habita, y en este espacio entre la ciudad, la naturaleza y la rebeldía vamos a estar analizando diversos temas con una perspectiva feminista, antipatriarcal y de derechos humanos, siempre buscando sacar el conocimiento de esos libros polvosos para que nos pueda servir en la vida cotidiana. Así que ajusten sus corsés metafóricos y prepárense para la deconstrucción. Mapeando la cloaca digital. Amigas, ya que entramos en calor, vamos a ir desmenuzando esto punto por punto porque es necesario que entendamos bien a qué nos estamos enfrentando en Internet. Primero, ¿qué es la manósfera? La manósfera es un lugar en donde el machismo se sofistificó y la misoginia está al alcance de todos los hombres. Y en realidad no es solo un grupo, sino todo un universo digital. La ONU le puso nombre y apellido. Es un movimiento en línea cuyo único objetivo es restablecer la dominación masculina y de paso desacreditar y destruir al feminismo, porque las feministas somos el terror de la sociedad. Los expertos que estudian esto dicen que la manósfera es un espacio de radicalización total, un lugar en donde el machismo y la misoginia se cocinan a fuego lento hasta que se vuelven norma. Y aquí en estos espacios se normaliza la violencia, el odio y el desprecio hacia las mujeres. Lo que los une a todos es un antifeminismo exacerbado y una visión supremacista de que tienen que recuperar el poder. ¡Qué hueva, la neta! Y la manósfera está conformada por distintos grupos de hombres, pero no son todos los mismos. Hay un grupo que se llama los hombres que siguen su propio camino, que son hombres que deciden cortar cualquier tipo de lazo con las mujeres, culpándonos de sus problemas. Si les recuerda algún movimiento feminista en Corea, pues algo así, pero al revés, como si la misandría fuera algo real. Luego también tenemos a los púas, que son gurús de ligue, que les dicen a los vatos que para ligar morras, pues no nos tienen que tratar bien ni decente, o sea, nos tienen que despreciar y tirar insultos para bajarnos la autoestima y que entonces así caigamos. Seguramente conocen algunos por ahí en redes sociales. Y luego están los incels, que son los más agresivos de todos. Los incels o célibes involuntarios son hombrecitos enojados porque creen que nosotras les negamos el sexo que creen que les pertenece por derecho divino. Los incels son el grupo más radicalizado de la manósfera. Y lo triste de esto es que el término incel, célibe involuntario, fue inventado por una mujer en un foro de autoayuda en los años 90. Pero después el término fue secuestrado por estos hombres que pues nos echan la culpa de no poder tener el metesaca. Y bueno, los incels tienen algunas características. La primera de ellas es que se creen víctimas por designio. O sea, ellos juran que no pueden tener sexo ni relaciones sexuales por su físico o por su estatus. No porque sean unos machistas y misóginos de mierda, no, es porque nosotras somos unas interesadas que únicamente nos fijamos en las cualidades físicas de alguien y por eso ellos están como excluidos del mercado sexual y nosotras les estamos negando ese derecho
que pues les pertenece por naturaleza. La segunda es que tienen odio proyectado. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de ellos ha sido víctima de bullying o acoso. Han tenido problemas en casa, sufren violencia y en vez de sanar, o sea, en vez de ir a terapia y sanar cositas, ellos deciden agarrar ese odio y proyectarlo hacia nosotras. Y la tercera es la objetivización. Viven en una constante contradicción donde nos perciben como objeto de deseo, pero al mismo tiempo nos desprecian. Su mujer ideal sería lo que es una Stacy. Más adelante vamos a hablar de este lenguaje incel, que es una mujer guapa, con valores de ultraderecha, virgen, que quiera ser ama de casa. ¿Por qué caen los hombres en estos grupos extremistas? Bueno, la bronca es estructural y tiene todo que ver en cómo se cría a los hombres. La masculinidad hegemónica les prohíbe expresar sus sentimientos. Esto quiere decir que los hombres pues no están como educados para ser vulnerables, para llorar, para mostrar sus emociones de una forma que no sea la violencia. Y esto genera una clase de embotellamiento emocional que al final los lleva a sentirse muy aislados y solos, ¿no? Porque como no pueden mostrarse vulnerables entre las personas, pues no pueden como crear redes de apoyo genuinas, ni siquiera entre ellos mismos. Es muy raro que los hombres tengan como este grupo de amigos donde haya una verdadera contención emocional. Y es por eso que ellos tienen como este miedo irracional a quedar solteros, porque normalmente nosotras somos las que fungimos este papel como de soporte emocional en las relaciones heterosexuales. Otra de las causas es que tienen el miedo a perder este rol de proveedor que se les impuso desde el patriarcado, ¿no? Les da mucho miedo dejar de ser, pues, este rol porque no saben ser otra cosa y no quieren soltarlo tampoco. Y bueno, otro de los factores es esta canalización del enojo. Como ya les había dicho antes, muchos de ellos han sido víctimas de bullying, de acoso, han sufrido violencia, pero en lugar de tratar eso, de ir a terapia, de sanar, pues dicen, claro, las feministas tienen la culpa de todo lo horrible que me ha pasado en la vida, así que voy a odiarlas. Y ahora vamos a hablar de su lenguaje o el glosario del odio, como a mí me gusta llamarle. Y es que ellos hablan en una especie de código que es fácilmente descifrable, honestamente, basado en la película Matrix. Y pues sí, este lenguaje lo usan como para identificarse entre ellos y saber que despertaron a la verdad. Entonces les voy a estar diciendo algunos de los términos. El primero es la red pill o la píldora roja, que es el supuesto despertar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El hecho de que el feminismo es la conspiración que les quitó el poder y su meta es abusar o aprovecharse de los hombres. Esa es la meta del feminismo, según ellos. Usan esto de red pill para saber que ya despertaron a esa verdad. La segunda es la black pill o la píldora negra, que es la aceptación fatalista de que el rechazo sexual es discriminación. Es la postura más radicalizada y el odio profundo. Si ustedes llegan a ver que alguien que conocen usa este término, hay que estar muy atentas ahí. El siguiente término es chat, que se refieren a un hombre que sí tiene éxito sexual, que es macho alfa y que es como hegemónicamente atractivo, que está mamado, que está guapo, que es alto, que es popular con las mujeres. Luego tienen a la Stacy, como ya les dije hace rato, es una chica pues muy guapa, popular, alguien que nunca los pelaría porque pues ellos, bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que nunca los pelarían porque pues son feos o son pobres. Luego, para referirse a las mujeres, usan el término foids, que viene de humanoide femenino, y pues lo usan justo para eso, para deshumanizarnos, porque pues en este término no somos humanas, somos humanoides. Y también para referirse entre ellos y para reconocerse, usan la palabra brosel, ¿no? Que son sus hermanos incels con quienes comparten esta ideología. Desmitificando el odio, no es enfermedad, es patriarcado. ¿Ser incel es una enfermedad mental? No, mi ciela, no es una enfermedad.
La psiquiatra Beatriz Martínez y otros especialistas de la UNAM han advertido que el fenómeno incel y sus discursos de odio no son un problema psiquiátrico. Es decir, que no se va a curar con mandarlos al manicomio y darles unas pastillas. La misoginia no es una enfermedad mental y tampoco lo es la violencia. En realidad es una construcción social que reproduce el poder patriarcal. Por lo tanto, no se cura con medicinas, se enfrenta con educación, vínculos y comunidad. Los incels han aprendido este mensaje como educación, no está en su biología. El fenómeno incel es catalogado como un síntoma de un vacío social, emocional y educativo. La conexión violenta, del foro al feminicidio. Y amigas, aquí es donde tenemos que tener extrema atención. Es que la manósfera funciona como una especie de paraguas ideológico y los incels son la facción más radicalizada. La manósfera les da un marco ideológico completo en donde les dice que el feminismo y las mujeres somos las culpables de todo y básicamente les da permiso para odiarnos y para cometer actos violentos hacia nosotras. La manósfera no solo difunde ideas, radicaliza la misoginia y esto se termina traduciendo en violencia en la vida real. ¿Y cómo? A través de la violencia simbólica, del uso del lenguaje. Cuando un lenguaje nace para discriminar, para violentar, para deshumanizar, como ya les pasé en los códigos que usan estas personas, estos hombres, irremediablemente va a llegar un punto en donde esa violencia simbólica se va a traspasar a la vida real en violencia física. Y es que en estos grupos se habla muchísimo de la retribución. En los grupos más extremistas, donde se habla de la Black Pill, ojo con esa píldora, hay que tener mucha atención ahí. Hay grupos de hombres que se organizan para orquestar atentados en contra de mujeres, para violentarlas físicamente, para acosarlas por internet. Y ustedes pensarán que eso suena como algo muy lejano que tal vez solo pasa en Estados Unidos o en la serie de adolescencia, pero no. En México ya ha habido casos ligados a esta comunidad. ¿Cuántos más son necesarios para que entendamos que esto no es un problema solo de foros de internet, sino que está saltando a la vida real? Y bueno, la justificación de estos hombres es que ellos tienen que defender la supremacía masculina y al final las mujeres terminamos reducidas a un cuerpo sexual que tiene la obligación de nunca decir que no. Y obviamente estos atentados violentos no surgen de la nada. Yo creo que lo principal es entender que tiene mucho que ver con el tipo de contenido que consumen estos hombres en internet. Por eso es que es tan peligroso estos coaches de masculinidad que están por ahí aconsejando a hombres de cómo ser hombres de verdad, pero que en realidad solo les están diciendo que sean unos machitos trogloditas. Y el ejemplo como más evidente aquí en México, pues es Luis Castillejo, el Temach, ¿no? Él en su contenido, aunque no use la palabra, promueve la ideología Red Pill, que es despertar ante la verdad de que las feministas somos el mal del mundo y las causantes de todo lo malo que les pasa a los hombres, ¿no? Él desmerita el movimiento, promueve el odio hacia las mujeres, promueve un lenguaje agresivo, promueve también tener conductas violentas hacia las mujeres y hacia otros hombres, diciéndoles que ellos tienen que recuperar esta masculinidad violenta que según nosotras les arrebatamos. Y tenemos casos en la vida real y les voy a hablar de los dos casos observados en México. El primero es el caso que se suscitó en CCH Sur en septiembre del 2025, donde un estudiante identificado como Lex Ashton asesinó a su compañero Jesús Israel de 16 años, atacó a una compañera e hirió a un trabajador antes de lanzarse de un edificio. Antes de esto, él publicó en Facebook: ya estoy harto de este mundo, nunca en mi puta vida he recibido amor de una mujer, voy a retribuir a todas esas malditas, doy gracias a los brothels que me apoyaron. El segundo caso es uno que se suscitó apenas hace unas semanas en Michoacán, o sea, estamos hablando de 2026, donde en una preparatoria en Michoacán un joven de 15 años mató a 2 maestras y en Instagram unas horas antes compartió videos en la comunidad incel
donde expresaba intenciones de asesinar feministas. Él puso: he decidido enviar a las feministas que siempre han arruinado mi vida con su creador. Y contrario a lo que creen estos hombres, que las feministas y el feminismo somos las causantes de este sentimiento de soledad que no saben procesar por sí mismos, en realidad tiene todo que ver con el patriarcado. Y por eso quiero que hablemos del costo de ser hombre y de cómo el sistema también los está matando a ellos. ¿Por qué? Porque la masculinidad hegemónica se basa en el monopolio de la rabia y en la constante validación de la virilidad, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que al final los hombres terminan convirtiéndose en un factor de riesgo. Y son un factor de riesgo en múltiples ocasiones. El primero es hacia nosotras, al sufrir violencia doméstica, acoso, violencia sexual y, en fin, toda la clase de violencia que hemos sufrido de los hombres por milenios, ¿no? El segundo es hacia otros hombres, porque de hecho ellos tienen razón, los hombres sí son más asesinados que las mujeres, por ellos mismos, claro, ¿no? O sea, el riesgo de morir asesinado es 11 veces mayor en hombres que en mujeres. Y el tercero es hacia ellos mismos. Tienen conductas temerarias y descuidos de la salud. En México, los hombres viven 6.5 años menos que las mujeres y el suicidio es una realidad brutal. Al final, los hombres terminan consumando más el suicidio porque no tienen la capacidad de pedir ayuda. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Hoy presento la contrapedagogía de la crueldad. Antes de presentar esto, necesito decirles que el humor negro no es solo humor. O sea, lo siento, defensoras, defensores del humor negro, la verdad es que el humor crea lazos afectivos. Tú te juntas con las personas que tienen el mismo tipo de humor que tú y el humor negro es una herramienta que la misoginia utiliza constantemente. La manósfera, la misoginia y el machismo dicen: de aquí soy, porque solo es un chiste, pero nunca es solo un chiste. Es un camuflaje que le quita peso y gravedad y que permite que la violencia simbólica se diga sin que nadie lo cuestione. Y al final es la semilla que normaliza el odio. Lo que empieza como un meme inofensivo puede terminar siendo la semilla de violencias de carne y hueso. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo vamos a prevenir que los jóvenes caigan en estos grupos radicalizados? Pues la primera es que tenemos que brindarles una educación emocional y crítica. Es urgente empezar a enseñar empatía y gestión emocional. Es urgente cuestionar la masculinidad. Es urgente decirle a los hombres que está bien llorar y que está bien hablar de sus emociones de una forma saludable. La segunda es que tiene que haber una desactivación del odio, pero no desde la vergüenza. Es decir, no hay que avergonzarlo. Si nosotros llegamos a identificar que alguno de nuestros conocidos está teniendo este tipo de ideologías, no es burlarnos de esa persona, sino acercarnos y genuinamente preguntarle si está bien, no sé, si tiene problemas en casa, si alguien lo molesta en la escuela, ¿no? Interesarnos de una forma genuina y escuchar para generar puentes afectivos desde el lado emocional. Y la tercera es que tenemos que incentivar la reflexión masculina y ellos también tienen que estar dispuestos a tener esta reflexión. Tienen que empezar a reflexionar sobre cómo la masculinidad hegemónica también les afecta a ellos, como ya lo dije hace ratito. En resumen, chicas, si no les damos a los jóvenes la brújula del pensamiento crítico y la gestión emocional, inevitablemente van a terminar cayendo en el lado más sencillo y tóxico que les ofrece la manósfera. Recuerden que la ternura es radical, pero el pensamiento crítico puede ser nuestra arma más poderosa. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, dejar su comentario de qué opinan acerca de este tema de la manósfera y los incels. Compartan, suscríbanse, porfa, 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 porfa. Y nos estaremos viendo en un próximo análisis. También dejen en los comentarios qué otro tema les gustaría que estuviera tocando en estos videos más largos. Nos vemos el siguiente video. Bye.